Es un gusto a esta hora saludar a la ministra de Transporte, la ministra María Constanza García. Ministra, gracias por estar en Caracol Radio, por madrugar con nosotros y feliz año para usted. Muchísimas gracias, Jorge. Feliz año y un saludo para la mesa de trabajo y para sus oyentes. Gracias, ministra. Una muy buena noticia la que dieron ustedes el día de ayer, los incrementos de los peajes que han generado tanto malestar entre la ciudadanía en distintos puntos del país, en Cundinamarca, en Antioquia, en otras zonas de Colombia. Usted explicó en su cuenta de X que mucho de eso tenía que ver con contratos que se firmaron en otros gobiernos y que implicaban en efecto unos incrementos distintos a los incrementos que ya había autorizado el gobierno para este año 2025. Lo que hemos entendido, ministra, es que ustedes han logrado con los concesionarios, lo agradeció el presidente Petro en su cuenta de X, que los incrementos se congelen por 6 meses. Expliquemos, ministra, eso qué quiere decir y qué va a pasar a partir de ese momento. Bueno, entonces contarles efectivamente nosotros en el inicio de año tuvimos unos incrementos. Por un lado, estamos con los incrementos del IPC, entonces normalizamos una parte del IPC que todavía no se había incrementado el año 2023. Esto corresponde a 2.78% sobre las tarifas de los peajes. Y en el caso de las APPs de iniciativa privada, que solo pues tienen como ingreso, su única fuente son los peajes, en ese caso se hizo el incremento de esa porción específica que estaba faltando, que era un 4.64. Pero además de eso tenemos en total son 22 peajes de 12 concesiones, todas ellas 11 concesiones de la cuarta generación, pero aquí también ya hay una concesión de la quinta generación que corresponde a Accesos Norte 2. En ese caso, 8 peajes en 6 concesiones hicieron también los incrementos contractuales. Esos peajes corresponden a Accesos Norte 1 y 2, 3 peajes, Fusca, Andes, Unisabana, en Pasto, Rumichaca, el peaje El Placer, en Vías del NUS, que es una APP de iniciativa privada, solo tiene como fuente peajes el peaje Cisneros, el peaje Carmen de Bolívar en la concesión Puerta de Hierro, en Mar 1 el peaje Aburrá y finalmente en Transversal de Cisga el peaje Machetá. Cada uno de estos peajes tiene fórmulas diferentes, no es que todos los 8 peajes subieran en la misma proporción, algunos subieron un 20%, otros un 33%, el caso que tuvimos el fin de semana en el caso del peaje de los Andes, esto pues fue un incremento junto con el IPC del 36%. Estos incrementos efectivamente son incrementos contractuales y así los hemos denominado porque fueron fijados desde la estructuración financiera de los proyectos y es muy importante aquí tener una referencia. Estamos hablando de 8 peajes que fueron los que hicieron el incremento porque 14 peajes se abstuvieron de hacer el incremento. Estaban en revisiones con la ANI, mirando cómo se podían moderar esos incrementos, pero de estos 8 peajes estamos hablando de 6 concesiones. 5 de ellas son concesiones de iniciativa pública, quiere decir que fue el gobierno en su momento quien tuvo la responsabilidad de hacer las estructuraciones y luego pues sacar a una licitación y finalmente adjudicar estos proyectos de concesión. Y uno, que es Vías del NUS, es una iniciativa privada, fue un privado quien le propuso al gobierno que se hiciera pues una concesión de este tipo igual. Entonces, ¿qué logramos? El día de ayer nos sentamos con estas 6 concesiones, fue un diálogo abierto con los 6 concesionarios al tiempo, estuvieron acá sus gerentes, en algunos casos sus representantes legales, y hicimos un acuerdo en los siguientes términos, que vamos de común acuerdo, yo creo que esto es muy importante, que haya un acuerdo, que no sea un acto unilateral del Ministerio de Transporte y de la ANI, y eso es de lo más importante y lo que más resalto, y además también me uno a ese agradecimiento que hizo el presidente de manera pública y es logramos que vamos a firmar un acta. Anoche ya la ANI entregó el acta a los concesionarios. Yo espero que ahorita en el día, a lo largo del día ya se logre suscribir esa acta y a partir de esa acta entonces vamos a expedir una resolución, las pide el Ministerio de Transporte suspendiendo por 6 meses esos incrementos contractuales. Yo me reuní ayer con los 6 concesionarios que incrementaron estos 8 peajes, pero la ANI también estuvo ayer por la tarde trabajando con los otros 6 concesionarios
donde están los otros 14 peajes que también serían objeto de incremento. Entonces, firmamos actas de común acuerdo, suscribimos o expedimos una resolución de suspensión. Ayer acordamos con estos 6 concesionarios que iba a ser durante 6 meses esta suspensión y que íbamos pues a mantener estas mesas de diálogo para poder encontrar una fórmula que genere unos incrementos moderados, que podamos encontrar cómo ir haciendo estos incrementos que entendemos que hacen parte de la estructura financiera del contrato. Sí. En el caso de las APPs de iniciativa pública, estos contratos se financian con vigencias futuras, que son aportes que hace el gobierno nacional año a año, y con peajes. En el caso de las iniciativas privadas se financian solo con peajes. Entonces, entendemos que detrás de esto hay una estructura financiera, entendemos que estos son pues, unas fuentes legítimas de financiación de estos proyectos, pero el acuerdo que hicimos y lo que vamos a buscar a partir de junio es que estos incrementos pues tengan unos valores moderados que hagan que se puedan pues trasladar a los usuarios. Muy importante, Jorge, también decirle, nosotros hemos a lo largo de estos 2 años, por lo menos en 26 peajes nuevos, hoy en total 82 peajes tienen tarifas diferenciales. Las últimas han sido otorgadas durante pues, estos 2 años de gobierno en 26 peajes, también como una medida contemplada en la ley además, para que también los usuarios que tienen una capacidad de pago, menor capacidad de pago, o una condición, por ejemplo, el transporte público, que hace un uso diario, varios pasos a lo largo del día, puedan acceder a tarifas diferenciales. Bien. Ministra, mucha información allí en esa respuesta, información importante para poner en contexto a los oyentes los 8 peajes que van a congelar su precio de las 6 concesiones durante 6 meses, para que no se preste a malinterpretaciones. El peaje de Fusca, de Andes, de la autopista al mar, de la transversal del Cisga, de Cisneros en Antioquia, ya se van a quedar por los próximos 6 meses con el precio que actualmente tienen, lo que quiere decir que el 5%, que es lo esperado, se supone que debería esa cifra conocerse oficialmente quinto día hábil del mes, que si mis cuentas no fallan debería ser mañana, ese incremento de alrededor del 5% no se haría entonces en estos 6 meses que vienen. No, Jorge, ahí es importante hacer esa claridad. Entonces, nosotros estábamos hablando, el Ministerio de Transporte el 31 de diciembre expidió la resolución 65055, que tenía como propósito la normalización del IPC. Entonces, le expliqué un primer 2.78 que subió el 1 de diciembre. En el caso de las IPs, subió completo el 4.64 y permite que una vez se conozca el IPC de la vigencia 2024, podamos hacer ese incremento del IPC. Y con eso estábamos hablando solo de los IPCs, que era el propósito de la resolución, que además pues de público conocimiento, la tuvimos publicada, recibimos observaciones, hicimos ajuste también en función de las observaciones. Ese es el capítulo de IPC y tiene 2 objetivos. La normalización del IPC que traíamos por efecto del decreto 050 y ya normalizar cómo se ha dado históricamente que en los primeros días del año ya se hacen los incrementos del IPC. Y de lo que estamos hablando, que va a ser objeto de una suspensión, son de los incrementos contractuales, de estos incrementos del 30%, del 24% en el caso de Pasto Rumichaca para categoría 1, de Cisneros Vías del NUS 52%, de Carmen de Bolívar 50%, estoy hablando solo de tarifas de categoría 1, vehículos livianos. Estos son los que van a ser objeto de suspensión. Por eso hemos hablado tanto de las tarifas contractuales, que fueron estos incrementos pactados en el año 2014, en el año 2015, todos con resoluciones de 2014, 2015, 2021, algunas de enero de 2022, que pactan y generan los hitos en qué momento se pueden dar estos incrementos. Muy importante. Estos incrementos se dan en el momento en que los concesionarios terminan sus unidades funcionales, entregan al servicio las unidades funcionales, producto pues de lo que se pactó en los contratos. Entonces estamos hablando, por un lado, los IPCs que fueron regulados por el gobierno vía resolución, resolución expedida el 31 de diciembre,
y por el otro lado los incrementos contractuales que vienen regulados de resoluciones 2014, 2015, 2021 y hemos encontrado algunas también que fueron suscritas en el año 2022, primer semestre de 2022. Sí, ministra, se lo pregunto con un ejemplo concreto porque puede llegar a ser confuso el asunto de los incrementos. Hay IPC por un lado, hay unos acuerdos contractuales a los que otros gobiernos, como usted ya ha explicado repetidamente, igual que el presidente Petro, han llegado con algunas de las APP de iniciativa privada que lo proponían o de iniciativa pública que de entrada fueron entregando estos beneficios. El peaje, por ejemplo, de Cisneros en Antioquia, para la categoría 1, como usted dice, vehículos livianos, en este momento vale 18.800 pesos. ¿No es verdad? En los próximos 6 meses, ¿qué va a pasar con ese valor? Le voy a poner un ejemplo acá que tengo los números más fáciles. Le voy a poner el ejemplo de en la vía Chirajara Fundadores. Sí. ¿Sí? Entonces, uno de los peajes Boquerón. En esta concesión, esta es una concesión IP, ellos ya hicieron su primer incremento, el que les permitimos el 1 de enero, que fue 4.64, con eso ya quedaron al día con el IPC del 2023. Correcto. Listo, entonces ellos pasaron en la categoría 1, en este caso es 17.200 a 18.000. Sí. Ahí hicieron ese y se pusieron al día. Ahora este 18.000 le falta la actualización por el IPC que cierre según la información que nos dé el DANE. Entonces, este 18.000, en este caso del peaje Boquerón, sí. Voy a hacer aquí la multiplicación. Tranquila. Mejor dicho, 18.900 con el incremento del 5.2, más o menos. Perfecto. Ahí eso tiene unas reglas de redondeo, pero es esto. Entonces, ya hubo en algunos casos, en las APPs de iniciativa pública, recuerde usted, nosotros administramos vía nacional 150 peajes. 119 están en las carreteras concesionadas, en 7.700 kilómetros de concesión hay 119 peajes. El INVIAS tiene 31 peajes. En el caso de las concesiones, que son 43 concesiones, tenemos 30 concesiones de la cuarta generación, de esas 20 fueron de iniciativa pública y 10 fueron de iniciativa privada. Estas 20 de iniciativa pública, para ocuparme de estas, subieron en enero un 2.78%. Las 10 de iniciativa privada subieron el 1 de enero un 4.64%. Estas ya subieron todo el IPC del 2023. Estas solo subieron el 60% del saldo que teníamos. Eso fue lo que regulamos en la resolución que expedimos el 31. Pero sobre entonces, esto, sí. Ahora va el se sube, como pues está en la regla, el IPC de 5.2. Bueno, el que termine certificándose. O sea que para el valor de Fusca, Andes, Unisabana en la autopista norte, pues que es el mismo, el Placer vía Rumichaca-Pasto, el de Cisneros Antioquia, a todos estos, cuando se conozca el dato oficial del DANE, que debería ser esta semana, a esos valores hay que sumarle el porcentaje que dé el DANE, ¿correcto? Sí. Bien, Fraile. Ministra, quería preguntarle qué va a pasar entonces dentro de 6 meses y si entonces vamos a volver a tener esta misma situación, la misma amenaza de paro, la misma negociación para ir aplazando algo que nos toca hacer, y es que pues respetar los contratos y que se den los aumentos como los tienen pensados las concesiones, o eso se puede cambiar o se puede evitar. Bueno, lo primero es decir que efectivamente, y lo hemos dicho, pues estos peajes, estos ingresos por peajes, y esto depende de cada concesión, por ejemplo, en el caso de Accesos Norte 2, Accesos Norte 2 se lleva un porcentaje, el 37% del ingreso de peajes que se recauda a través de la concesión Accesos Norte 1. Accesos Norte 1 es una IP, no tiene recursos públicos, solo se alimenta, se financia con el ingreso de los 3 peajes Fusca, Andes y Unisabana. Accesos Norte 2 es una APP pública que recauda, toma el 37% de esta concesión y no tiene vigencias futuras. El 100% de su ingreso está asignado pues para las obras que en este caso son la ampliación de la autopista norte y la ampliación de la séptima. Entendemos pues que estos peajes, estos ingresos hacen parte de los cierres financieros, pero también hay un entendimiento por parte de las mismas concesiones del impacto que esto tiene. Esto no es nuevo. En el año, le voy a poner un caso, Pasto Rumichaca.
Pasto Rumichaca se terminaron las obras, el 51% del ingreso de esta concesión está contemplado en 2 peajes, uno que se llama El Placer, que hace parte de uno de los que subió ahorita, y otro peaje que se llama Contadero. En el año 2021 se hizo un acuerdo con las comunidades para que los incrementos del peaje El Placer, que hacen parte de los que estamos mirando ahorita, se hicieran a lo largo de 6 años de manera moderada. El caso del peaje Contador no se ha podido implementar y hay un acuerdo con la comunidad que hasta tanto no se terminen unas obras, en este caso 15 kilómetros que se desafectaron en esta concesión, no se puede implementar, y además hay también una solicitud en esta concesión de unas obras adicionales, 5 kilómetros en Pasto Catambuco. Entonces, esto en últimas hace parte también de los riesgos de las concesiones. Por eso estas concesiones de iniciativa pública tienen fondos de compensación, tienen riesgos contingentes, y todos los años también se va generando en estas bolsas recursos para poder apalancar estos riesgos contingentes. Entonces, los ingresos por menores recaudos, la no instalación de peajes, hace parte también de los riesgos del contrato, y el contrato tiene fórmulas pues para poder compensar este tipo de situaciones. Yo creo que detrás de esto pues hay una realidad, hay una conciencia. Yo creo que ustedes conocen de primera mano los conflictos que tenemos en algunos peajes, Turbaco, Papiros, en el Meta, este peaje Contadero, bueno, ahí en Barbosa hace poco. Entonces, creo que pues aquí claramente hay una realidad financiera, hay unos riesgos financieros, pero no podemos dejar de lado también un riesgo que es importante en la ejecución de estos proyectos, que es el riesgo social alrededor de los proyectos. Ministra, los transportadores de Santander, sin embargo, insistían en irse a paro, pero ayer se llegó a un acuerdo con el gobierno. ¿Qué se acordó con Santander? Bueno, nosotros pues estuvimos todo el fin de semana hablando, monitoreando, en este caso muy también coordinados con la Gobernación de Santander, y se hizo una solicitud que el Ministerio hiciera presencia. Ayer estuvo nuestro viceministro Eduardo Enríquez en Girón, hubo una reunión en Girón. Parte del ejercicio fue explicar. Nosotros, recuerden que el viernes tuvimos una sesión de trabajo larga, casi 5 horas, donde estuvimos conectados pues, a través de diferentes medios, transportadores, y hicimos un balance de lo que ha sido durante estos 4 meses el trabajo de cumplimiento, donde pues, con evidencia mostramos todos los avances que hemos logrado. El viceministro hizo también esta exposición, explicó estos 169 pesos del diésel a qué corresponde, que corresponde principalmente a las indexaciones. Nosotros mantenemos el acuerdo, y es que ese diferencial que hay en el precio, recuerden que cuando hace 4 meses estuvimos en el paro, habíamos hecho un incremento de 1.904 pesos, pero se habla de que este incremento pues es mayor. De esto suspendimos, solo subimos los 800, y estos 169 son una indexación que además les mostrábamos a los transportadores, todos los años se ha hecho. Les mostrábamos las gráficas 2017, 2018, 19, 20, 21, las normas además que soportan esta indexación. Entonces esto fue parte de lo que se trabajó ayer, y pues ahí se mantiene el diálogo también con estos pequeños transportadores en el caso de Santander. Ministra, agradecemos muchísimo el tiempo que le dedicó a los oyentes de Caracol Radio. Es un tema, pues yo sé que usted lo tiene más que claro, muy sensible para la gente. Me parece que también lo destacábamos ayer, su columna del fin de semana en el diario El Tiempo fue muy clara en advertir que aquí había unos riesgos contractuales para la nación y que esto no se podía tomar a la ligera, y por eso es tan importante que se puedan sentar en los mejores términos a hablar con los concesionarios. Tal vez en el caso particular de la autopista norte, lo que sería clave, usted lo decía también, es que la gente, si siente que están pasando cosas en esa vía, por ejemplo, probablemente el impacto del incremento se va a sentir un poco menos, porque usted siente que está pagando algo pues que está viendo, y eso también me parece que tiene una importancia, aunque comprendo perfectamente que tampoco depende de usted. Ministra, gracias por atendernos y buen día para usted. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias.